¿Alguna vez te has preguntado quién controla realmente el motor del mundo? A menudo nos enseñan que la economía global es solo una colección de países independientes que compiten en un mercado libre, pero la realidad es mucho más compleja, estructurada y profunda. No estamos viendo piezas sueltas, estamos ante una gigantesca e invisible maquinaria global. Bienvenidos a la exposición de hoy. Dejaremos de lado las explicaciones tradicionales para analizar el pensamiento del hombre que logró descifrar, engranaje por engranaje, el código oculto del poder global, el célebre sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein. Prepárense para entender las leyes de la dinámica que rigen la riqueza, la dependencia y el verdadero tablero internacional. Para entender una gran teoría, primero debemos conocer los ojos que la vieron nacer. Immanuel nació en la ciudad de Nueva York en 1930 y nos dejó en el año 2019. Se formó académicamente en las prestigiosas aulas de la Universidad de Columbia, pero su mente no se quedó atrapada en la sociología de escritorio. Él decidió estudiar el poder en el estado más puro. Su viaje intelectual lo llevó desde sus primeros trabajos de campo de África hasta fundar y liderar la cima del pensamiento crítico en el famoso centro Ferdinand Braudel. A lo largo de toda su vida, su misión principal fue una sola cosa: descifrar el complejo del sistema global, demostrando que la pobreza de unas naciones no es el retraso del destino, sino una pieza indispensable y diseñada para sostener la riqueza de otras. El pensamiento de Wallerstein no se construyó en calma, sino en el corazón del caos de 1968. El planeta entero estaba convulsionando bajo las tensiones de la Guerra Fría, las revoluciones culturales y los procesos de descolonización de África y Asia. Fue en este quiebre histórico donde se produjo la caída de las viejas certezas liberales, aquellas promesas que decían que todos los países alcanzarían el desarrollo por igual. Wallerstein miró más allá de la propaganda política de la época y comprendió que una verdad incómoda: el sistema capitalista mundial ya no podría seguir ocultando sus profundas grietas estructurales. Se necesitaba urgentemente una nueva mirada teórica para explicar el desorden del mundo. En la década de 1970, Wallerstein sacude de las ciencias sociales al publicar su obra cumbre, introduciendo el concepto de el moderno sistema mundial. Nos señaló que desde el siglo XVI existe una sola jerarquía mundial, dividida en tres zonas interconectadas. Centro, donde las potencias dominan, monopolizan de las industrias avanzadas y el control financiero. La periferia, países relegados históricamente a ser los proveedores de materias primas, viendo la anatomía del intercambio desigual. Y semiferia, una zona intermediaria que funciona como un amortiguador político para evitar que el sistema colapse. Toda esta maquinaria, según Wallerstein, se rige bajo una sola y suprema ley en la historia: la acumulación incesante de capital. Esa estructura económica global no es estática, tiene un pulso, respira y se mueve a través de los llamados ciclos de Kondratiev y las hegemonías. Wallerstein nos enseñó que el control absoluto del motor mundial es, en realidad, una trampa temporal dentro de un flujo constante. A lo largo de los siglos hemos visto cómo las grandes potencias ascienden, dictan las reglas del juego y eventualmente caen. Pero fue el turno de Holanda en el siglo XVII, luego del revelo pasado al Reino Unido en el siglo XIX y finalmente a Estados Unidos en el siglo XX. Ningún imperio es eterno. El sistema simplemente rota su centro para garantizar la acumulación de capital jamás se detenga. Si damos un salto al siglo XXI, descubrimos que la máquina que describió Wallerstein sigue perfectamente viva, pero ha evolucionado hacia la era del algoritmo.
Hoy en día las naciones del centro ya no necesitan la fuerza militar directamente para dominar. Ahora su control se expande a través de la exportación de software, patentes e inteligencia artificial. Incluso las siguientes respuestas a las crisis ambientales globales repiten la misma lógica de explotación. El llamado extractivismo verde es la nueva frontera de la dependencia periférica, donde las potencias exigen una transición limpia, pero a costa de seguir extrayendo los recursos esenciales de los países del sur bajo las mismas reglas desiguales de siempre. Si queremos ver esta teoría reflejada en un espejo, solamente debemos mirar nuestra propia realidad nacional. En el Perú sufrimos una marcada vulnerabilidad estructural. Desde la época colonial hasta el día de hoy, nuestro rol asignado en la economía mundo apenas se ha transformado. Seguimos atrapados en el rol de proveedores primarios. Exportamos cobre, oro, nuestra rica naturaleza, pero para poder avanzar nos vemos obligados a importar tecnología de alto valor agregado. Tal como demostró Wallenstein, nuestra pobreza actual no se debe a una falta de recursos o de capacidades. Es el resultado directo de nuestra posición en el tablero geopolítico global. Llegamos al final de este viaje con la advertencia más importante y profética que nos ha dejado el autor. Estamos en una transición caótica. El orden natural no sobrevivirá. El viejo motor económico está llegando a sus límites ecológicos, sociales y financieros. Wallenstein no nos dejó una respuesta cerrada sobre el mañana, sino una tremenda responsabilidad histórica en estos momentos de caos sistemático. El futuro no está escrito, sino que se encuentra en plena disputa. El rumbo de la historia está en nuestras manos.